Muy buenos días. Que el Señor los bendiga. Comenzamos nuestro culto en esta mañana, dando gracias al Señor. Quisiera invitarles una vez más que en esta mañana hiciéramos. Así que le invito a que allí donde está, en su casa, en el lugar que haya escogido para participar de este momento, cierre sus ojos y oremos al Señor. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por este momento, por la posibilidad de participar a través de este medio, de este culto, de esta reunión, que tiene el propósito de edificarnos, de abrir nuestros ojos, de hacernos ver lo que tu palabra guarda para nosotros. Y al decir guarda, queremos significar que del interior de ella debemos sacar, debemos tomar para nuestro beneficio, para nuestra madurez, para nuestro crecimiento. En esta mañana queremos darte gracias porque tus cuidados, tu guía, tu protección han llegado hasta aquí para nosotros. Nos has permitido mirar este día también, pero también queremos pedirte por aquellos hermanos, muchos, la mayoría de los cuales no conocemos, no solo en Córdoba, sino en Argentina y en el mundo entero, están atravesando dificultades. Por nuestros hermanos en Cuba, por los peligros que corren, por las carencias que padecen, pero también en muchísimos otros lugares, también en este país. Acompaña a tu iglesia y acompáñanos en esta mañana. Sana a los enfermos, alivia a los que están doloridos, consuela a los que tienen lágrimas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos venido considerando hasta el domingo pasado diversos capítulos del libro de los Hechos y hemos finalizado con ese importante mensaje que tuvimos que dar en dos partes, que el apóstol Pablo transmite a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Mensaje que, como dijimos, trasciende su tiempo, trasciende su época y llega a la nuestra. Hoy quisiera que comencemos a ver también algunos capítulos de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Es decir, hemos terminado en el libro de los Hechos con el mensaje que Pablo transmite a los ancianos. Ahora quisiera invitarles a que veamos un poco el mensaje que Pablo, en realidad el Señor a través del hermano o del apóstol Pablo, transmite a la iglesia a través de la puerta, a través del camino que fue la iglesia en Corinto. Lo primero que quiero decir, que quiero señalar, es que hay al menos 5 circunstancias, 5 condiciones que afectan a la iglesia. Pablo las resalta. Esas 5 condiciones, por supuesto, tienen su contrapartida, que es la solución de ellas. Esas 5 condiciones, esas 5 características que afectan, que hacen doler, que trastornan, conmueven la iglesia, se encuentran en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 5 y en el capítulo 6, perdón. Hoy vamos a tratar de ver
las primeras de ellas. Y el mensaje que tenemos que tratar de rescatar y de transmitir es la necesidad, es el que habla de la necesidad, y que la iglesia tome la forma que Dios ideó para ella, que Dios pensó para ella. Que la iglesia se haga parte, se apropie de la idea del Señor, porque es la forma en que se va a evitar caer, vamos a evitar tropezar. Así que, tomando esto en cuenta, y que trataremos de desarrollar en algunos domingos más, estas 5 condiciones que, si están presentes, afectan a la iglesia, y que si logramos vencerlas, contribuimos a sanar la iglesia. Comienzan en el capítulo 1, y quisiera que me acompañe. Vamos a leer solo parte de ese capítulo, pero sería importante que usted en su casa, esta tarde, esta noche, mañana, lo lea completamente y detenidamente. Escribe Pablo, acompañado de un hermano desconocido para nosotros, el hermano Sóstenes, a la iglesia que está en Corinto. Hoy podríamos decir a la iglesia que está en Córdoba, a la iglesia que está en cada una de las ciudades de Argentina, a la iglesia toda, pero particularmente quiero referirme a la iglesia en Argentina. Capítulo 1, versículo 9 de 1 Corintios. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Palabras que impresionan. Impresionan porque tienen una profundidad tal que solo la explicación que proviene, como algo que proviene de Dios, nos permite entender
y aún disfrutar de esa profundidad. Estamos, creo que no hace falta explicarlo mucho, estamos en un periodo, al menos en Argentina y en Córdoba, periodo un poco confuso. La confusión dentro de la iglesia siempre, sin excepción alguna, siempre está ligada a la ausencia de palabra de Dios. La confusión siempre está ligada a la ausencia del mensaje de Dios. Y cuando los mensajes de Dios, el mensaje de Dios, está ausente, entonces el espacio vacío que queda comienza a ser rellenado con mensajes de hombres, a veces moralmente indiscutibles, a veces sustentados en valores, en principios éticos, morales, apreciables. Pero el mensaje de Dios es algo más profundo, es algo mucho más valioso, porque el mensaje de Dios no pretende transformar la realidad terrenal, sino el mensaje de Dios pretende transformar la realidad espiritual de cada persona que lo escucha. Y entonces aparecen las primeras dicotomías, las primeras contradicciones. Cuando falta el mensaje de Dios, falta el elemento aquel que produce transformación espiritual en los hombres. Y como es reemplazado por un mensaje humano, el mensaje humano apela a lo moral, apela a la ética, apela a los principios, pero cuando todo eso está desprovisto de Dios, entonces es vacío y hueco. Un predicador del siglo XIX dijo que el infierno estaba lleno de condenados que pasaron sus días terrenales con buenas intenciones, que estaba lleno de gente que solo había tenido buenas intenciones. Es decir, le faltó aquello que la palabra de Dios, por la intervención del Espíritu Santo de Dios, puede hacer. Hoy vemos una gran confusión en la iglesia. La gran confusión obedece precisamente a este punto. Está faltando en la iglesia el mensaje de Dios. Está faltando en la iglesia la voz poderosa de Dios. Esa voz que se oyó en los días de Noé. Esa voz que se oyó en los días de los profetas, antes de la caída de Israel, esa voz que se oyó en los días de Jeremías, antes de la caída de Judá y de su traslado en cautiverio a Babilonia. Y en general, el mensaje de Dios, cuando aparece en este sentido, para sacudir, para movilizar, suele ser rechazado. Porque cuando la palabra de los hombres, cuando el mensaje humano reemplaza al de Dios, es tan cercano al corazón humano que aún los propios creyentes pueden ser arrastrados detrás de las ideas de algunos hombres que alguna vez tuvieron la presencia de Dios y el mensaje de Dios en su corazón y en sus labios, pero que con el paso del tiempo los fueron modificando,
lo fueron alterando, fueron sacando el mensaje de Dios de sus vidas hasta que solo les quedó el propio. A veces de buenas intenciones, pero vacío de la esencia de Dios. Cuando Pablo escribe a los Corintios, en este primer capítulo, les habla de las divisiones y el partidismo, o los partidismos dentro de la iglesia. Y nos deja saber, y a ellos les dejó saber en su momento, que tales cosas, divisiones y partidismos, no formaban parte de la palabra de la cruz, que no era otra cosa que Cristo crucificado para salvación de todos aquellos que creen. Y entonces les dice cosas bastante fuertes. Les dice, he sido informado de un problema que está padeciendo la iglesia. Y dice, ese problema es que algunos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de Pedro, de Cefas, otros dicen yo soy de Cristo, es decir, de ninguno de estos tres. En definitiva, da la impresión que la iglesia estaba dividida en 4 grupos. Y esos 4 grupos respondían o se identificaban con una persona en particular. Pablo, Apolos, Pedro, y algunos habían llegado a rebajar a Cristo como si fuera el cuarto integrante de eso que debió ser unidad, pero que estaba partido. Y el ruego del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, a la iglesia de su época y a la iglesia nuestra, el ruego del apóstol Pablo, o en realidad del Señor a través del apóstol Pablo, es: les ruego por el nombre del Señor Jesucristo que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y entonces nos preguntamos cómo es posible todo esto, siendo que desde hace muchísimo tiempo se ha instalado la idea de lo diverso, de la diversidad. ¿Cómo un hombre como Pablo puede escribir, hablen todos una misma cosa y no haya entre ustedes divisiones, sino que haya una unidad perfecta en una misma mente y en un mismo parecer? Entonces, hoy tenemos una teología que dice cosas diferentes. Por un lado, habla de un universo tan amplio de diversidad que con que solo exista la palabra cristiano evangélico es suficiente para que esté dentro. Y por otro lado, dentro de ese universo, nos encontramos con gente que adhiere a un ecumenismo en el que señala sin ningún tipo de vergüenza que son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Entonces, por un lado, internamente, separados. Y por otro lado, de quienes debiéramos estar separados, aparece el concepto, son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Y cuando hablo de confusión, entre otras cosas, hablo de esto. No estoy seguro si no nos reunimos con el propósito de fundamentar
Y una vez que establecido el fundamento más sólido, más cristiano, más fiel al pensamiento de Dios, tomemos la determinación de seguirlo. No sé si no nos reunimos para esto, porque no podemos o porque no queremos, pero tengo una fuerte inclinación a pensar que existe una falta de voluntad. Pero este es el pensamiento de Pablo. Esto es lo que les escribe. Hermanos, les ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego en el nombre del Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa. Y les ruega en el nombre del Señor Jesucristo que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo lograr semejante cosa? ¿Cómo lograr semejante milagro? El mundo en realidad está dividido en dos grupos perfectamente diferenciados. Uno de esos grupos, desde la perspectiva bíblica, se denomina Iglesia del Señor. Es el grupo de los hombres y mujeres salvos por la fe en Cristo. El otro grupo, enorme, mayoritario, está formado por la gente que no tomó una decisión por Cristo aún, que no nació de nuevo, que es la manera en que el Señor explicó a Nicodemo, que era una condición irreemplazable. Así que estos dos grandes grupos son los que se mueven en este mundo. Digo dos grandes grupos, en realidad uno enormemente mayor y el otro marcadamente menor. Y no hay más grupos que estos. Dentro del grupo mayoritario encontramos de todo. Distintas confesiones religiosas, distintos sistemas filosóficos, distintas ideologías políticas, distinto apego a la moral. Encontramos desde gente con una conciencia muy sensible y finita, que vive con un nivel moral muy elevado, hasta gente con una conciencia ya cicatrizada, cauterizada, en un estado de inmoralidad, que por más que lo legalicen, por más que lo pretendan legitimar a través de leyes que se promulgan, seguirá siendo inmoral. Porque lo legal no siempre es moral. Lo legal no siempre representa a Dios. Y lo moral tiene que ver con la relación entre los seres humanos, pero no permite enlazar o entrelazar una relación con Dios a través de la moral. La relación con Dios se traza o es posible a través de un espíritu vivificado, no a través de la moral. El resultado es santidad, no moralidad, santidad. Con las cosas así, entonces empezamos a entender que estamos en un mundo difícil y empezamos a entender por qué la iglesia está en confusión. Y también entendemos la profundidad del pedido del apóstol Pablo, del ruego. Les ruego, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo,
que hablen todos una misma cosa y que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo es posible este milagro? Bueno, este milagro solo es posible cuando la voluntad de Dios, perfecta, única, se instala en la iglesia, se desarrolla y se extiende dentro de la iglesia. Y entonces las contiendas, los partidismos, dejan de existir. Y el milagro de hablar una misma cosa, en virtud de tener una misma mente y un mismo parecer, es decir, una misma manera de pensar y un mismo mecanismo para entender, para escoger, producen el milagro del cual Pablo hablaba y del que estaba seguro era posible conseguir por el simple hecho de que todos los destinatarios de la carta, y por supuesto nosotros, somos hijos de este Cristo crucificado. Somos el resultado del mensaje de la cruz. Cuando entendemos esto, entonces entendemos por qué el ruego del apóstol Pablo es posible y por qué la lucha en la iglesia se encuentra en un campo en el que combate una naturaleza partidista, humana, natural, terrenal, y una nueva naturaleza que pretende unificar en Cristo, unificar a través del Espíritu Santo en Cristo a todos los nacidos de nuevo, o a los cristianos, o a la iglesia del Señor, como le querramos denominar. El problema, algunos decían que eran de Pablo, pablistas. Otros decían que eran de Apolos, apolistas. Otros decían que eran de Pedro, pedristas. Y otros decían que eran de Cristo. Y con semejante situación, al representar, según ellos pensaban, 4 posiciones diferentes, comenzaban a transformarse en irreconciliables. Estaban juntos, pero no eran uno. Y el plan de Dios es que fueran uno, o que seamos uno, por la presencia del Espíritu Santo, que es uno. Por la voluntad de Dios, que es uno. Y por la obra de Cristo, que es uno. Sin embargo, no funcionaba así entonces, no funciona así hoy. ¿Por qué se producía ese partidismo dentro de la iglesia? Cuando ya habían aceptado a Cristo como Señor y Salvador, cuando el Espíritu de Dios ya moraba en cada uno, cosa que les va a recordar más adelante. Pero nos encontramos con esta situación. ¿Por qué? Porque persistía la condición natural. Si nos fijamos en nuestros días, estamos a escasos 60 días, o a lo mejor menos, para un movimiento que se llama paso, una elección, que en realidad tiene que ver con una diferenciación interna, una elección que elegirá candidatos de cada partido. ¿Por qué hay tantos partidos? Porque hay muchas ideologías. Y si hay muchas ideologías, hay muchos intereses. Y si hay muchos intereses, entonces lo que menos hay es unidad. Cuando hay interés, es hacia adentro. La unidad es abarcativa.
el interés personal. Así que cuando esto no es vencido, estamos en problemas. Y por eso la iglesia está en confusión. Ese partidismo que nos resulta común, que no nos llama la atención en el mundo, distintos partidos políticos, divisiones dentro de los partidos políticos para que aparezca uno nuevo, candidatos que luchan por su lugar. De pronto encuentra que la iglesia está sumergida en ese mismo barro, en ese mismo lodo. Un artículo de hace unos mes y medio, a lo mejor, hablaba que la iglesia evangélica se había introducido en el barro de la política. No lo escribía ningún cristiano evangélico el artículo, un periodista, una periodista, en Córdoba. Y luego de ese título tan chocante, tan fuerte, comenzaba a detallar. Hablaba de todo, hablaba del Consejo Pastoral de Córdoba, de su presidente y sus deseos políticos o de llevar a los evangélicos, como decía el artículo, a transitar por este terreno. Hablaba de distintas personalidades dentro de la iglesia en Córdoba, proclives a esto, pero que a su vez estaban en lugares diferentes. Y pensando en esto y conociendo a algunos de los protagonistas de lo que esta nota hablaba, los evangélicos ingresaron o ingresan al barro de la política. Pensando en este título tan fuerte, miraba a los protagonistas que conozco y pensaba de qué manera han trasladado esa pobre condición, esa limitada evaluación que realizaron de lo que era el propósito de la iglesia, la trasladaron dentro y profundizaron una división que solo el arrepentimiento y la confesión, que es lo que dije que debía hacer y que esperaba que hiciera el presidente del Consejo Pastoral de Córdoba. No ha ocurrido la tal cosa. Sin embargo, lo que sí ha ocurrido es lo que ya mencioné, se ha profundizado. Lo grave del asunto, lo serio del asunto, es que hay una estrategia, si se quiere llamar, que consiste en introducir en las distintas líneas políticas personas cristianas evangélicas. Y entonces pareciera que se multiplica la confusión. Ya estamos fuera del plan de Dios, que consistía en resucitar el espíritu para que tenga comunión con Él. Ahora han cambiado el propósito o han transformado, han rechazado el mensaje de Dios que dice esto y lo han reemplazado por un mensaje que dice tenemos que mejorar el medio ambiente, aun cuando la palabra de Dios nos dice con toda claridad que va a empeorar. En los días de Pablo, esta contienda, este partidismo, había llegado o se había instalado dentro de la iglesia. Pablo, Apolo, Pedro.
Y la pregunta que Pablo se hace es, ¿acaso está dividido Cristo? Y es la pregunta de hoy. ¿Acaso está dividido Cristo? Bueno, en los días de Pablo no estaba dividido. ¿Estará dividido ahora? Y la respuesta es la misma. No, no está dividido ahora. Fue crucificado Pablo, Pedro, Apolos, el presidente de Asiera, el presidente del Consejo Pastoral de Córdoba, el que habla, ¿fue crucificado por los demás? No, no fuimos crucificados. Cristo fue crucificado. Entonces, si esto es así, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué está la iglesia aquí? ¿Para qué estamos? Y Pablo lo menciona, habla de sí mismo, pero menciona para qué estamos. En realidad lo clava como si fuera un poste y profundiza el lugar donde instala ese poste de verdad, diciendo en el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras. Escribe en un mundo donde los filósofos, y en una época donde los filósofos y las filosofías confrontaban entre sí, y llega a un mundo en nuestros días donde las ideologías confrontan entre sí, llegando a tal grado a tal degradación, a tal inmoralidad, a tal bajeza, que con tal de apuntalar a quienes mantienen o presentan ideologías semejantes, omiten ver las barbaridades, los abusos que cometen, porque si los reconocieran expresamente, públicamente, como si los reconocen internamente, si los reconocieran públicamente, entonces estarían favoreciendo a la ideología contraria. No nos damos cuenta que todo esto está ingresando a la iglesia. Mejor dicho, ya ingresó de la mano de esta clase de hombres que mencioné recién. ¿Por qué Dios permite que esto continúe? Porque es necesario que se muestre los que son aprobados. ¿Quiénes son los aprobados? Los que mantendrán la Escritura. Los que se mantendrán en la palabra de Dios. Los que mantendrán el hecho de que el propósito de la iglesia es predicar a Cristo. No con sabiduría de palabras, no con filosofías. Porque de ese modo la cruz de Cristo se haría vana. Porque la cruz y la palabra de la cruz son locura. Fíjese, en cada diario hay un horóscopo. Cada 15 días, más o menos, en los diarios nacionales aparece una adivina, una mujer que lee o que redacta horóscopos, sea el conocido, sea el chino, sea con nombres de animales o con lo que sea, pero nadie, ningún diario nacional proporciona un espacio para que un mensajero de Dios, no digo estos que están aferrados a la política, no digo estos que alguna vez uno de por aquí denominó los notables, entre los que por supuesto estaba él incluido, y que no pudo responderme la pregunta, ¿quiénes son los notables y por qué son? Porque precisamente los mensajeros de Dios son ocultados, son, si me permite el término, anonimatizados, son puestos en anónimo, excluidos. Pero sí pueden hablar budistas, confucianistas, hinduistas,
practicantes de yoga, horóscopo, adivinación, ateos. Notable. ¿Y esto debido a qué? Bueno, debido a que todos estos elementos no están en manos nuestras. Ahora, el problema no es ese, porque la iglesia, Dios se valió a lo largo de los siglos de hombres y mujeres que con este simple mensaje, el mensaje de la cruz, llegaron hasta lo más profundo de los continentes y de las naciones más grandes territorialmente y a los lugares más escondidos dentro de esos continentes. Con esta simpleza, la palabra de la cruz, la que es locura a los que no creen, la que es menospreciada para los que no creen, pero que para los que creen es un poder de Dios salvador, es un poder de Dios renovador, es un poder de Dios vivificador, es un poder de Dios que cuando entra, transforma. Pero se padecen estas enfermedades. ¿Y por qué es transformador? ¿Y por qué es tan simple el mensaje? Porque los que reciben el mensaje no son precisamente lo destacado del mundo. Es todo lo contrario. Pablo continúa diciendo, después de hablar de lo peligroso, de lo dañino, de lo perjudicial que es el partidismo, no solo religioso, si me permite la palabra, sino el partidismo que ahora han introducido, que es el partidismo político. Va a llegar el momento, si es que no ha llegado ya, de que dentro de una misma iglesia va a haber gente, candidatos, que pertenecerán a un partido y otros que pertenecerán a un partido diferente y que cuando lleguen los días de elección, ambos pretenderán que el resto de las congregaciones se inclinen en la votación por ellos. Es decir, no vamos en camino de la unificación o de la unidad que Pablo procura, sino vamos camino a una radicalización de la fractura. Pero es tan simple el mensaje, es tan simple el propósito de Dios, que dice Pablo, miren hermanos vuestro llamado, la palabra vocación es llamado, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, socialmente altos, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo que está diciendo es, Dios escogió esta mayoría de gente que no se destaca ni por su origen familiar, ni por su posición social, ni por su posición económica, ni por su inteligencia, sino que escogió lo que los demás consideran vil, lo que los demás menosprecian, lo que los demás piensan que no es. Esto escogió Dios. ¿A través de qué? A través del mensaje de la predicación, a través del mensaje de la cruz, a través del Cristo crucificado. El mal que en los días de Pablo significaban las disensiones y los partidismos internamente, hoy se ve multiplicado, porque han ingresado un sinnúmero de corrientes ideológicas, político-partidarias,
que en lugar de contribuir a sanar, van a contribuir a dividir. Pero además van a confundir. Además van a causar muchísimo daño a la iglesia del Señor. La unidad de la fe, o la unidad en la fe, a la que fuimos llamados, Efesios 4, versículo 13, ha sido reemplazada por muchos por una unidad de propósito. La unidad en la fe ha sido reemplazada por muchos por una unidad de propósito de origen terrenal. La unidad en la fe es de origen espiritual, de origen celestial. La unidad de propósito que ha reemplazado la unidad en la fe es de origen terrenal. Es decir, dentro de la iglesia se está construyendo una nueva torre. Y antes de que finalice de construirse va a venir el Señor. Pero mientras se construye va a producir lo mismo que la antigua torre, edificada con ladrillo y pegada con pavimento, pegada con lo profundo y lo más oscuro que anida en la profundidad humana. Los ministerios, pensados por Dios en su sabiduría para perfeccionar a los santos, Efesios 4, 11 y 12, es decir, para guiarlos a la madurez espiritual, están siendo utilizados para manipular a los santos, no para guiar a los santos a la perfección, a la madurez, para manipular a los santos, llevándolos, arrastrándolos tras los propios propósitos. Y este es un mensaje de Dios. ¿Por qué diferenciamos un mensaje de Dios de uno que es humano y carnal? Porque a lo largo de la historia, y lo podemos ver en toda la Biblia, cada mensajero de Dios nunca pretendió ganar nada para sí. Nunca pretendió obtener algo. Nunca pretendió posicionarse. Y es por eso que tras el mensaje que Eliseo hace llegar a Naamán en Siria, y el cumplimiento de lo anunciado por él tras lavarse 7 veces en el río Jordán, cuando vuelve con los regalos, las ofrendas, los beneficios, Eliseo los rechaza, porque nunca el mensaje de Dios, ni el mensajero, busca beneficios personales. Pero cuando el mensaje no es de Dios, y el mensajero naturalmente tampoco, en lo que se piensa es en el beneficio propio. Esta es la forma de diferenciar los mensajes. Entender, tratar de identificar si el mensajero busca una posición, busca un beneficio propio, busca conseguir algo para sí o no. Y a lo largo de la historia bíblica vemos que los mensajeros de Dios jamás pretendieron nada para sí. Pero además lo que obtuvieron fue rechazo, fue desprecio, fue ninguneo, una palabra relativamente nueva, hasta que lo que él anunciaba ocurría. El Jeremías, despreciado, odiado, encarcelado, golpeado, tirado a un pozo, del periodo antes del cautiverio, encuentra reivindicación, reconocimiento, atención, respeto ministerial.
cuando ya el pueblo está en cautiverio y no hay más templo, porque ha sido destruido. Y entonces en el cautiverio nacen las sinagogas. ¿Por qué? Porque en los lugares a donde habían sido distribuidos los judíos cautivos, nace una nueva sed por la palabra de Dios. Y nacen las sinagogas allí. ¿Y qué hacen? No hay otro culto que no sea la oración y la lectura y el estudio de la palabra. No hay cómo ofrecer sacrificios, no hay dónde ofrecer cantos, no hay dónde celebrar, porque el templo está destruido. Entonces, obligatoriamente el cautiverio los lleva a estudiar la palabra. Y allí es donde Jeremías, el profeta odiado, menospreciado, ridiculizado, adquiere relevancia. Entonces, este es un mensaje de Dios. ¿Para quién es el mensaje de Dios? Para la iglesia toda. Para los pastores en especial. Para los denominados líderes nacionales. La jefatura, permítanmelo decir así, de Asiera, del Consejo Pastoral de Córdoba y de distintas ciudades. Todos involucrados en este propósito, al menos expresado, de blanquear, de transparentar una sociedad, una nación que va a avanzar hacia la oscuridad a pasos agigantados, porque así lo dice la palabra del Señor. Entonces, este es un mensaje de Dios para ellos. Este es un mensaje de Dios para ustedes, que han reemplazado la palabra de Dios por los propósitos propios. Y han trasladado todo ese caudal, habiendo previamente reemplazado la palabra de Dios, y habiendo ya caído como mensajeros de Dios, han reemplazado la palabra de Dios por los propósitos propios. Pero la iglesia del Señor debe volver a escuchar mensajeros, a recuperar mensajeros, a atender mensajes, porque los ministerios fueron creados por Dios, son administrados por el Señor Jesucristo y son orientados por el Espíritu Santo con el propósito de perfeccionar a los santos, guiarlos a la madurez espiritual para que tengan una comunión personal, fluida, particular con Dios. El Señor los bendiga, hermanos. Volvamos al propósito primario, original, que el Señor tuvo para con la iglesia, para con los suyos, y rechacemos todo este plan, rechacemos todos los propósitos, que por más que se presenten como grandes ideas, en realidad no son otra cosa que ideas humanas, propias, y con un beneficiario propio que no es otro que el mismo que trae la idea. Piensa en esto y volvamos a la unidad que Pablo procuraba que la iglesia tuviera. Una misma cosa hablemos y estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Le invito a que cierre sus ojos. Vamos a orar para finalizar. Oramos. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos.
Queremos recostarnos sobre tu voluntad, sobre tu palabra, con todo lo falible que somos, con todo lo imperfecto que somos. Y rechazar de plano, enfáticamente y de manera absoluta esta incursión de los planes diabólicos a través de hombres que alguna vez fueron mensajeros tuyos, pero que ya cayeron. Ayúdanos a entender que tu palabra es simple, que el mensaje de la cruz es simple. Ayúdanos a comprender que solo volviendo a la simpleza original de tu mensaje, seremos el instrumento en tus manos que quieres utilizar en este mundo. Despídenos en paz en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.